El traidor de mi marido me dejó en la calle sin un euro. Entonces, por pura casualidad, llegó a mis manos un anuncio misterioso. Mi madre no hizo nada malo. El teléfono se le resbaló de las manos a mi exmarido y se hizo añicos contra el suelo. La lluvia de invierno en Madrid no es tan ruidosa como un chaparrón de verano, pero te cala hasta los huesos y te hiela el alma de parte a parte. 3 años de juventud, 3 años de matrimonio, 3 años de nuera en casa ajena. Todo lo que me quedaba era una maleta con una rueda rota que se tumbaba de lado inútilmente a mis pies. Me toqué la mejilla con cautela. Esa misma mejilla que acababa de recibir una bofetada, el ardor aún no se había calmado, pero comparado con el vacío de dentro, como si algo hubiera muerto en el pecho, casi no lo sentía. Esa tarde, Víctor Castellano había traído a aquella mujer a casa. Era más guapa que yo y, lo más importante, lucía un vientre redondo de embarazo. Mi suegra, a quien yo alguna vez llamé con respeto mamá, la sostenía como si fuera un huevo frágil, mientras me lanzaba miradas más afiladas que una cuchilla. Me llamó árbol estéril. Dijo: si en todos estos años no has podido darme un heredero, conoce tu lugar y lárgate. Víctor estaba a su lado, sujetando en la mano los papeles del divorcio, que me había obligado a firmar por la fuerza. En su voz no había ni un ápice de vergüenza. Ya firmaste, ahora fuera de esta casa. Aquí hace falta sitio para Lucía. Y no se te ocurra pensar que el dinero de la cuenta es tuyo. Considéralo compensación por mi juventud malgastada. Descuéntate los gastos de tu manutención durante 3 años, que sale justo. Vete con lo puesto. Puede ser tan monstruosa la crueldad de un hombre en quien el amor se ha apagado. Esbocé una sonrisa débil. Las lágrimas ya no quedaban. Se habían agotado en las largas noches de espera, cuando él volvía a casa borracho, impregnado del perfume de otra. Cada vez yo agarraba la maleta y la arrastraba hasta el umbral. El traqueteo de la rueda rota sobre el asfalto sonaba como el crujido de mi corazón destrozado. El viento del norte golpeaba sin piedad. Me encogí dentro del abrigo delgado, no había comido en todo el día, y el estómago gruñó a traición. Me senté en un banco junto a una vieja parada de autobús. Las farolas naranjas se reflejaban borrosas en los charcos. ¿A dónde ir ahora? Mi ciudad natal quedaba lejos, y allí tampoco sobra el dinero. Mi padre apenas se había recuperado de una enfermedad. No quería volver con los padres en ese estado tan lamentable y causarles dolor. En el bolsillo llevaba unos pocos cientos de euros. En Madrid, con eso ni siquiera se paga una noche en el albergue más barato. Miraba los coches que pasaban a toda velocidad y el corazón se hundía cada vez más. Dicen que la suerte de una mujer depende del marido que le toca. Parece que yo había fracasado estrepitosamente en eso. De repente pasó a toda velocidad un coche negro de alta gama. Las ruedas entraron de lleno en un charco enorme justo frente a mí, y el agua sucia salió disparada como una fuente, empapándome una pernera del pantalón y la vieja maleta. Ya me disponía a soltar alguna maldición contra los ricos sin corazón cuando, en ese preciso instante, la ventanilla se entreabrió y salió volando una hoja arrugada que cayó directamente a mis pies. Basura tirada, tan inútil como yo en ese momento. Casi la aparté de una patada, pero la curiosidad pudo más. Me agaché y la recogí. El papel estaba húmedo y arrugado, pero bajo la tenue luz de la farola, las letras aún se leían. Se busca personal especializado para cuidado de niño. Alojamiento en la vivienda, manutención incluida. Madre de acogida. La mirada se quedó clavada en esas palabras. Alojamiento en la vivienda. Para mí, que no sabía dónde meterme, esas palabras brillaron como un salvavidas en medio de un océano helado. Alicé el papel mojado sobre las rodillas y lo leí con más atención. Era un anuncio inusual para contratar a una gobernanta o niñera. Los requisitos resultaban bastante extraños. Físicamente fuerte, capaz de soportar alta carga de trabajo, sin inmiscuirse en la vida personal, dispuesta a vivir en aislamiento lejos del mundo exterior, salario a convenir, vivienda, manutención y gastos básicos incluidos.
En la parte inferior figuraba una dirección en una zona residencial exclusiva de La Moraleja, una urbanización cerrada de élite, famosa por su inaccesibilidad. Entre los datos de contacto, solo un número de móvil, ni nombre del empleador ni nombre de ninguna agencia. Demasiado esquivo, demasiado sospechoso. En cualquier otra circunstancia, habría pensado que era una trampa, pero ahora, cuando el mundo entero me había dado la espalda y el frío calaba hasta los huesos, ¿qué tenía que perder? Miré el reloj, pasaban de las 10 de la noche. La mansión quedaba lejos, pero si caminaba hasta la parada y cogía el último autobús, podía llegar a la verja antes de que cerraran. Un pensamiento temerario cruzó mi mente. ¿Por qué no intentarlo? En el peor caso, solo perdería tiempo. En el mejor, al menos pasaría esa noche bajo techo y no en un banco helado. Respiré hondo. El frío del invierno me despejó la cabeza de un modo inesperado. Me levanté, agarré la maleta y me encaminé a paso rápido hacia la parada. La decisión estaba tomada. Jugar la última carta en este juego del destino. La urbanización privada de La Moraleja estaba completamente aislada del bullicio de la ciudad. Tras los pinos que se mecían en el viento, las mansiones se escondían en silencio. Las negras verjas de forja que surgieron ante mí parecían la entrada a un castillo encantado de cuento, aunque oscuro y desierto. Pulsé el botón del interfono, y el timbre áspero rasgó el silencio. Al cabo de un momento la pequeña puerta chirriante se abrió y apareció un hombre mayor a juzgar por el aspecto, un mayordomo vestido con una pulcritud meticulosa, pero con el rostro surcado por las arrugas de los años vividos. Me midió de arriba abajo con una mirada atenta y levemente sorprendida. «¿Quién es usted?» Su voz era grave y ronca. Le tendí la hoja arrugada. «Buenas noches. Vi el anuncio y vengo por el trabajo». El mayordomo miró el papel, luego mi pernera sucia y mojada y la maleta en mal estado. Sacudió la cabeza levemente y suspiró de esa manera en que suspira la gente que ha visto demasiadas decepciones y hace tiempo que dejó de esperar algo. Pero aún así, se hizo a un lado. Entré. «El señor está en casa. Solo le aviso. No espere demasiado. Esta semana ya han venido 10 personas a la entrevista y ninguna ha aguantado». Su advertencia me heló, pero los pies solos dieron un paso adelante. Tras la verja, se abría un amplio patio pavimentado con piedra gris. El jardín estaba bien cuidado, pero se percibía en él cierto agotamiento, una ausencia de vida. Ante mis ojos se alzaba la mansión, de estilo señorial europeo imponente, pero con las cortinas firmemente corridas en cada ventana, como si se hubiera aislado deliberadamente de toda luz y alegría. Dejé la maleta en la entrada y seguí al mayordomo al salón. Nada más cruzar el umbral sentí que el aire me oprimía el pecho, no era calor ni sofoco, sino peso. El peso de las emociones reprimidas. Desde el comedor llegó el tintineo de loza rota, un grito y a continuación un llanto infantil desgarrador. El mayordomo se precipitó hacia allí asustado, olvidándose de mí. La curiosidad y la inquietud me arrastraron detrás. La escena que se abrió ante mis ojos me cortó la respiración. En el suelo había trozos de plato y papilla derramada. Un hombre con camisa blanca y mangas remangadas apoyaba ambas manos en la mesa. La espalda, ligeramente encorvada, aplastada por el peso invisible de las noches sin dormir y la desesperación. Debajo de la mesa, hecho un ovillo, estaba sentado un niño delgado de unos 4 años, no más. Sus grandes ojos oscuros miraban con miedo, pero en ellos ardía una resistencia terca. El niño apretaba contra el pecho un robot de juguete como el último escudo contra un mundo aterrador. El hombre levantó la cabeza, rasgos correctos, ojos hundidos y un cansancio mortal en ellos. La barba, descuidada. La voz, baja y suplicante. «Rodrigo, por favor. Un sorbito. Solo uno. Si no tendremos que llevarte otra vez al hospital con el suero». El niño sollozó y gritó con voz ronca. «No quiero. Papá es un mentiroso. Vete, vete de aquí».
El hombre, que al parecer se llamaba Alejandro Montero, cerró los ojos intentando contener una oleada de rabia. Se frotó el puente de la nariz con una mueca de sufrimiento. El mayordomo hizo ademán de avanzar, pero Alejandro lo apartó con un gesto y en su voz, de la que habían desaparecido los últimos granos de paciencia, sonó: «Don Ernesto, recoja esto. Y usted». Se giró bruscamente y clavó la mirada directamente en mí, que me había quedado escondida en el umbral. Una mirada sin un ápice de interés, solo hastío y rechazo. ¿Otra candidata? ¿Ya ha visto lo que ocurre aquí? No necesitamos niñera. Váyase a casa. Don Ernesto le reembolsará el desplazamiento». Sus palabras cayeron como agua fría, sin saludo, sin posibilidad de explicarme, simplemente echada. Miré mi abrigo sucio, luego al niño debajo de la mesa. Esa mirada desesperada que me recordaba dolorosamente a la mía propia en las largas noches solitarias, cuando esperas un poco de calor y no llega nunca. ¿Y qué me esperaba al otro lado de esa verja? Volver a helarme en la parada. El orgullo se alzó como una ola. Quería darme la vuelta e irme, pero la mirada del niño me retuvo, me clavó al sitio. Apreté los puños, superé el dolor y encontré en mí la valentía necesaria. Si me voy ahora mismo, su hijo no comerá ni un bocado de todos modos. Ya ha probado con 10 personas. Deme 5 minutos. Si en ese tiempo no come, me marcho sola. No le pido ni un céntimo para el viaje. Montero levantó una ceja con sorpresa. Probablemente ninguna candidata, y menos una tan apagada y pobremente vestida, había intentado negociar con él. Entrecerró los ojos y me miró despacio de arriba abajo. Las botas gastadas, la cara sin maquillaje, pero una llama terca en los ojos. Por fin levantó las manos y retrocedió un paso. La voz sonó desafiante y agotada al mismo tiempo. «Muy bien, 5 minutos. El tiempo corre». En el gran comedor se hizo el silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Respiré hondo para calmar el temblor de las manos y me acerqué despacio a la mesa. No traté de sacar al niño a la fuerza, ni de inclinarme sobre él desde arriba. Hice lo que probablemente nadie en esa casa había hecho jamás. Me senté directamente en el suelo frío y quedé al mismo nivel que el niño. Debajo de la mesa había oscuridad y poco espacio, pero para él era su única fortaleza. El último rincón seguro. El niño me miraba con sus oscuros ojos desconfiados, apretando el robot igual que un erizo que eriza sus púas para defender su territorio. Yo no lo apresuré ni lo intenté convencer de comer. Simplemente me puse a mirar el juguete en silencio. Era un superhéroe transformable. En el brazo de plástico había una mella. Hablé en voz baja, para que solo nos oyéramos nosotros dos. «Mira, tu compañero está herido. Ese brazo debe de dolerle mucho. Si no le damos energía, no podrá transformarse y proteger la tierra». Los ojos oscuros vacilaron. La curiosidad infantil es el arma más poderosa contra cualquier defensa. El niño miró el robot, luego a mí. Los labios seguían firmemente apretados. Acerqué hacia mí el plato con la papilla y cogí un poco con la cuchara, pero no se la acerqué a los labios del niño, sino al robot. La voz se volvió solemne, como la de alguien que cumple una misión importantísima. «Yo soy la doctora X, llegada de la estrella Sirio, con una carga especial de energía para los combatientes heridos. Combatiente, abre la boca, recibe la carga. Hay que recuperarse urgentemente». Acerqué la cuchara al robot y antes de que el niño pudiera reaccionar, me la metí yo en la boca. Vaya, qué rápido comió. La energía ya se extiende por todo el cuerpo. Pero si el comandante se queda sin fuerzas, ¿quién guiará al robot en la batalla? «Comandante, usted también tiene que recargarse». El niño me miraba sin pestañear. La desconfianza en sus ojos se había atenuado un poco. En su interior claramente libraba una batalla. El hambre contra el pequeño orgullo. Cogí otra cucharada y la acerqué a sus labios con la mirada de quien comandara algo de lo que depende la salvación del planeta. «Comandante Rodrigo, los soldados esperan vuestras órdenes. Recibid la carga, aunque sea un poquito».
Y ocurrió el milagro. La pequeña boca, firmemente apretada, se abrió despacio. Rodrigo aceptó titubeante la cuchara y tragó. No grité de alegría ni lo llené de alabanzas. Simplemente sonreí con confianza y saqué la segunda cucharada, la tercera. Cada trago se convertía en un episodio de una pequeña saga cósmica que iba naciendo allí mismo, sobre la marcha. Alejandro estaba en el umbral, observándolo todo. Yo no lo miraba, pero sentía cómo su mirada cambiaba, del frío desinterés a la sorpresa y a un leve desconcierto. Evidentemente no esperaba que esa mujer tan apagada pudiera abrir el corazón de su terco hijo con una historia tan sencilla. Los 5 minutos pasaron. El plato estaba mediado. Rodrigo de repente se llevó la mano al estómago y meneó la cabeza. Ya está. El comandante ha recargado. Yo no insistí. Le limpié la boca con cuidado y dije con seriedad: entendido. Misión cumplida. Comandante. A descansar. Me levanté, las piernas se me habían dormido y por poco me caigo. Me giré hacia Montero. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la cara impenetrable. Me sacudí la falda y dije con calma: su hijo ha comido. No todo, pero podrán evitar el suero. He cumplido la condición. Con su permiso, me retiro. Me dirigí hacia la maleta, pero una voz grave me detuvo. Espere. Montero se acercó. Olía a madera de sándalo. Ese olor lo inundaba todo en la habitación. ¿Cómo se llama? Levanté la cabeza. Vera. Vera Solano. Vera Solano repitió en voz baja. La mirada calculadora del hombre de negocios reemplazó al rechazo anterior. Bien. La contrato. Periodo de prueba. 1 mes. Sueldo. 4.000 euros. Alojamiento y manutención incluidos. Si demuestra resultados, habrá un plus. Don Ernesto preparará la habitación. 4.000 euros. Para mí en ese momento era una suma casi increíble, suficiente para salir de las deudas y empezar de nuevo. Aún no había tenido tiempo de agradecérselo cuando el teléfono del bolsillo vibró. En la pantalla, Víctor Castellano. El mensaje era breve pero afilado como un cuchillo. Ni se te ocurra llorar ni pedir que vuelvas. Mamá y yo ya hemos cambiado las cerraduras. Sonreí levemente, apagué la pantalla y levanté la vista hacia Montero. Gracias. Intentaré estar a la altura de su confianza. Los primeros días en la mansión de La Moraleja no fueron nada idílicos. La sesión de Rodrigo la tarde anterior resultó haber sido un momento de debilidad pasajera o simplemente que entonces tenía mucha hambre. Al día siguiente, a la hora de comer, la guerra estalló de nuevo. El niño estaba en su sillita y golpeaba la cuchara contra la mesa mientras gritaba a pleno pulmón: no pienso comer verduras. Son veneno de monstruos. No quiero. Agitó los brazos y tiró al suelo el plato de arroz y el cuenco de verduras. Todo se desparramó por el suelo. Granos blancos. Trocitos verdes. Un caos absoluto. Alejandro Montero estaba sentado a la cabecera con la cara de piedra. Dejó el tenedor, reprimió el grito que pugnaba por salir, y solo exhaló un suspiro cansado, desesperanzado. Poderoso y exitoso fuera de las paredes de la mansión, ante su pequeño hijo era completamente impotente. Luego me miró. Vamos a ver de qué eres capaz. Yo no me apresuré a recoger ni regañé a Rodrigo. Los niños con los nervios alterados y el capricho endurecido, cuanto más presionas, más resistencia oponen. Lo sabía bien. Fui a la cocina. Allí dormitaba un Golden Retriever que se llamaba Canela. El nombre lo había inventado don Ernesto en broma, a contrapelo de su lujoso pelaje dorado. El perro era bonachón y un glotón tremendo. Cogí un cuenco limpio de acero inoxidable, le eché dentro una mezcla de carne, verduras y arroz y, llevándome a Canela, entré en el comedor. Al ver al perrazo grande, Rodrigo abrió los ojos de par en par y se quedó quieto. La cuchara dejó de golpear la mesa. Puse el cuenco de Canela un poco apartado de la sillita del niño y delante del niño puse una nueva ración. Le rasqué a Canela detrás de la oreja y anuncié en voz alta: Canela, hola,
Hoy hay competición. El que coma más rápido y más limpio gana la medalla de campeón. El que pierda. Lancé una mirada pícara a Rodrigo. Se queda sin su parte, porque Canela es una comelona tremenda y va a arrasarlo todo. Rodrigo echó un vistazo al perro, luego a su plato. Canela ya hurgaba con el hocico en el cuenco, desbordándose de impaciencia. Preparados. Listos. Ya. Grité. El perro se lanzó sobre la comida al instante. Rodrigo, que no quería perder, agarró la cuchara y se puso a comer apresurado, entusiasmado, sin tiempo de apartar las verduras. El cuenco de Rodrigo quedó vacío casi al mismo tiempo que el cuenco de Canela. Increíble, aplaudí. Los dos, campeones. Pero Rodrigo no ha derramado ni un granito, así que ha ganado él. El niño soltó de repente una carcajada abierta, con la boca entera, las mejillas coloradas y aspecto de estar saciado. Era la primera vez que oía esa risa desde que había cruzado el umbral de la mansión. Montero se levantó y pasó por mi lado. No dijo gracias, pero cuando se detuvo en la puerta y miró a su hijo que ahora se estiraba para acariciar a Canela, las comisuras de sus labios se movieron apenas perceptiblemente. Le dio una palmadita en la cabeza al perro y sonrió un poquito, creyendo que nadie lo veía. Esa misma noche, cuando guardaba mis cosas en la pequeña habitación que me habían asignado, el teléfono volvió a cobrar vida. Víctor, dudé un instante, pero abrí el mensaje. Vuelve. Mamá dice que si reconoces tu falta ante la familia, te postras y aceptas a Lucía, se puede hablar de tu regreso. Una mujer abandonada no le interesa a nadie. Deja de darte aires. Cada palabra pinchaba como una aguja, no de pena, de asco, por quien me tomaba, por un trasto viejo que se puede tirar y luego recoger. Recordé la risa de Rodrigo en la comida. Recordé que aquí, en casa ajena, había sentido que servía de algo. Respiré hondo y bloqueé un número de Víctor. 3 días después, don Ernesto vino a comunicarme que el señor me llamaba a su despacho. El despacho de Montero estaba en el segundo piso, revestido de madera oscura con estanterías hasta el techo. Economía, política, literatura extranjera, rigor e inteligencia en cada detalle. Alejandro estaba sentado ante un escritorio macizo. La luz de la ventana perfilaba con nitidez su silueta, hermosa, pero solitaria. Siéntese, señaló el sillón de enfrente. El tono, contenido, la distancia, mantenida. Me senté con precaución en el borde, con las manos cruzadas sobre las rodillas. ¿Habría hecho algo mal? Sacó ante mí una carpeta delgada. En la portada, un contrato matrimonial. Me quedé mirando el papel, luego levanté los ojos. ¿Qué significa esto? ¿Sabe leer?, dijo Montero en seco, recostándose en el respaldo y cruzando los brazos. Su mirada recordaba a un lago profundo y quieto. Necesito una esposa. Rodrigo necesita una madre. El mes que viene tiene la entrevista de admisión en un colegio privado de élite. Exigen que ambos padres estén presentes. Comprueban la situación familiar con mucho rigor. Me quedé sin habla. Pero, ¿por qué yo? Usted puede encontrar a alguien más joven, más guapa, con más estudios. Montero esbozó una sonrisa con un asomo de ironía. Las que van detrás de las flores del tiesto de oro no me interesan. Necesito a alguien que sea capaz de alimentar a Rodrigo y abrirle el corazón. Usted lo ha hecho. Y además, necesito un escudo contra los parientes con sus cacerías de pareja. Me repugnan los matrimonios de conveniencia. Hizo una pausa y volvió a hablar con el mismo tono con que probablemente firmaba contratos multimillonarios. Su situación me consta. Divorcio sin un céntimo, sin vivienda, sin ingresos estables. El exmarido la acosa. Firme y recibirá un salario digno y una vivienda decente. Se inclinó levemente hacia adelante y bajó la voz a un registro peligrosamente tranquilo. Y yo le ayudaré a recuperar lo que le quitaron, o al menos a hacer que quienes la humillaron se arrepientan. La propuesta era demasiado tentadora y demasiado aterradora a la vez. Daba en cada punto de dolor. Pero el último gramo de razón aún resistía. Aparte de cuidar a Rodrigo, ¿qué debo hacer? Primero,
El cuidado del niño es la prioridad, recitó Montero. Segundo, ante la gente y ante la familia, representar a la esposa feliz. Tercero, no inmiscuirme en mi vida privada. Y lo más importante, su mirada se volvió más afilada que una navaja. Nunca subir al tercer piso. Es zona prohibida. Si incumple el contrato, se rescinde de inmediato y usted deberá pagar una penalización enorme. El tercer piso. Recordé que don Ernesto había esquivado ese tema de manera extraña ya la primera noche. Esta casa, este Alejandro Montero. Todo aquí estaba envuelto en misterio. Pero si miraba mi situación, las deudas, la ausencia de futuro, ¿tenía alguna otra opción? Cogí el bolígrafo. La mano me temblaba un poco, pero la firma salió firme. De acuerdo, Montero asintió y recogió el contrato. Bien, a partir de hoy somos socios. Socios. Una palabra demasiado fría para lo que se llama matrimonio. Salí del despacho con el corazón pesado, sin saber a dónde me llevaba esa decisión. El registro, en el registro civil, se hizo con la misma rutina con que se saca el carné de la biblioteca. Ni anillo, ni flores, ni celebración. Solo 2 firmas aburridas en un papel burocrático gris pálido. Así me convertí en la esposa legal de Alejandro Montero, el misterioso magnate al que conocía hacía menos de una semana. Después del registro me tendió una tarjeta bancaria negra sin límite. Cómprate ropa, joyas, para que no digan que tengo a mi mujer muerta de hambre. Lo dijo con la indiferencia de quien tira una moneda en un cepillo de limosnas. Cogí la tarjeta. Me pareció inesperadamente pesada. Él pensaba que me lanzaría a las tiendas y lo compraría todo, como sus candidatas anteriores. La devolví. No hace falta. Con ropa limpia y arreglada es suficiente. No estoy acostumbrada a llevar lo que no he ganado yo misma. Montero frunció el ceño. Mi desdén lo sorprendió claramente. ¿No te gustan los dinero? ¿O estás fingiendo? El dinero me hace mucha falta, le miré directamente a los ojos. Pero quiero gastar solo lo que haya ganado yo. ¿Puedo pedir un anticipo del sueldo? ¿Para qué? En su voz apareció un destello de curiosidad. Para comprar un coche. Montero me miró con una sonrisa burlona. 3 meses de salario no darían ni para el coche más barato de mi garaje. ¿Quieres comprarle un coche de juguete a Rodrigo? Un coche de segunda mano. Algo modesto, expliqué con calma, para llevar a Rodrigo al cole y a pasear. El niño necesita aire fresco e impresiones vivas. No esta mansión fría. Una moto es peligrosa. Un coche caro llama demasiado la atención. Un coche discreto es lo ideal. Montero guardó silencio mirándome. Probablemente no esperaba que un niño ajeno fuera para mí más importante que mis propias comodidades. Tamborileó brevemente con los dedos sobre el volante. Como quieras. Después de comer le digo al contable que te haga la transferencia. Ese mismo día por la tarde encontré un pequeño Seat Ibiza beige de segunda mano por 7.000 euros. Añadí el resto de mis ahorros y lo compré. Cuando entré en el patio de la mansión, el coche, entre los Mercedes relucientes, los BMW y los Porsche, parecía el patito feo que hubo. Montero estaba en el balcón del segundo piso con una copa de vino y miraba abajo, primero el coche, luego a mí, que frotaba concienzudamente el parabrisas. No dijo nada, solo levantó levemente una comisura de la boca. Pero en su mirada, esta vez no había burla, sino algo parecido a la reflexión. Comprendí. La vida de esposa oficial sobre el papel había comenzado con ese cochecito desvencijado, ese hombre misterioso y una nueva página. El viejo Ibiza daba un brinco en cada bache, pero para mí ese sonido era música de libertad. Aquel domingo en que Rodrigo no tenía colegio, decidí llevarlo a una papelería a comprar pinturas y lápices de colores. Hacía allí ya más de una semana desde que me había convertido en su madre oficial sobre el papel. El niño se iba descongelando poco a poco. Rodrigo estaba en el asiento del copiloto, apretando aún el robot contra el pecho, pero sus ojillos negros miraban ávidos por la ventanilla a la calle animada. El hipermercado del centro hervía de gente. Agarré a Rodrigo fuerte de la mano. Veía algo así por primera vez y miraba todo con avidez, señalando las estanterías llenas de colores con el dedo. «Tía Vera, esto se come»,
¿Por qué los peces están en un acuario tan pequeño? Yo lo explicaba todo pacientemente, uno tras otro, y me sentía una madre de verdad que explora el mundo junto a su hijo. Nos detuvimos en el expositor de material escolar. Estaba eligiendo lápices cuando de pronto escuché una voz. Una voz que no podría olvidar jamás. La voz de las pesadillas. Esto quedará muy bien para nuestro bebé. El cuerpo se petrificó. Los dedos se apretaron solos sobre la caja de lápices. Me giré despacio. No muy lejos estaba Víctor Castellano con un traje impecable, un reloj caro y una expresión embelesada inclinada sobre el vientre redondo de la mujer a su lado, la misma, la feliz nueva esposa, por cuya culpa me habían echado al frío. El destino, ese bromista cruel. Quise agarrar a Rodrigo y marcharme, pero los pies parecían pegados al suelo. Víctor levantó la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. La sonrisa desapareció de su cara. Primero sorpresa, luego un ligero desprecio y burla. Le susurró algo a su mujer y se dirigió hacia mí sin prisa. Vaya. Pero si es mi exmujer, la que se fue a trabajar de criada, en casa de un señorito. Echó un vistazo a Rodrigo. Luego recorrió mi ropa sencilla con la mirada. ¡Qué vida tan dura, eh! Vi tu cacharro en el aparcamiento. Daba pena mirarlo. Respiré hondo e intenté mantener la calma por el bien del niño que tenía al lado. Como vivo yo no es asunto tuyo, déjame pasar. Pero Víctor no estaba dispuesto a perder la oportunidad de humillarme en público. Se plantó en medio. No, que a mí no me da igual. 3 años juntos. Al fin y al cabo. Te miro y se me parte el corazón. Oye, mira, ¿qué tal si te quedas de niñera de nuestro bebé? Tú ya estás acostumbrada a cuidar niños ajenos que los propios no has podido tener. Cada palabra era como sal. Había arremete contra la pobreza y contra lo más doloroso, los hijos que yo no había tenido. La sangre me subió a la cara. Apreté la mano de Rodrigo y con las últimas fuerzas reprimí el impulso de pegarle. Cállese o llamo a seguridad. La mujer de Víctor también se acercó contoneándose con el vientre por delante, con un gesto torcido. Ya está bien, vámonos. No quiero respirar el mismo aire que esta gente. Le sienta mal al bebé. Víctor se irguió y extendió el brazo hacia mi hombro. Apártate, ¿qué pasa una señora? Y entonces, de detrás de mi espalda, salió disparada una sombra pequeña. Rodrigo, que había observado todo en silencio, soltó de repente un grito fuerte y de un salto se aferró con los dientes a la mano extendida de Víctor. 4 años, pero el mordisco fue de los que duelen. Todo su indignación y su instinto protector se concentraron en ese único movimiento. Y Víctor aulló y retiró la mano. En la muñeca quedaron claramente las marcas de los dientes. Brotó sangre. Rodrigo se plantó delante de mí. Con los brazos extendidos a los lados, un pequeño defensor erizado frente a un enorme enemigo. No toques a mi mamá. Mi mamá no es una sirvienta. Eres un hombre malo. El hipermercado enmudeció. Todos nos miraban, y yo me quedé paralizada. Rodrigo me había llamado mamá. No tía Vera, no señora. Mamá. Esa palabra, pronunciada por el niño sin una sola gota de sangre común en una situación tan absurda y amarga, me llenó el corazón hasta los bordes. Víctor, apretándose la mano, se puso rojo de rabia y vergüenza. Levantó el brazo hacia Rodrigo. Mocoso. ¿Quién te ha enseñado a morder a la gente? Pero esta vez yo no me callé. Me interpuse delante de Rodrigo. Me erguí y miré a Víctor a los ojos, de tal manera que mi voz resonó por todo el pasillo. Atrévete a tocarlo. Aquí hay cámaras de seguridad por todas partes. ¿Vas a pegarle a un niño delante de todo el mundo? A su alrededor empezaron los murmullos. ¡Qué sinvergüenza! Meterse con un niño. ¡Qué falta de vergüenza! Víctor miró a su alrededor. Docenas de miradas reprobadoras. Su mujer tiraba de él por la manga. Masculló. Ya nos veremos. Así no te vas a librar. Y se fue encorvado bajo el fuego cruzado de las miradas, mientras los vigilantes de seguridad llegaban cuando todo había terminado ya.
Los agradecí y saqué a Rodrigo hacia la salida. Las ganas de comprar ya se habían esfumado. En el coche noté que las manitas de Rodrigo temblaban, las cubrí con las mías y las acaricié suavemente. Todo está bien. Tenías miedo. Él levantó los ojos, llenos de lágrimas, pero con la voz casi firme. No tenía miedo. Él es malo. Tía Vera. Mamá. No tengas miedo. Cuando sea mayor, te protegeré. No dejaré que nadie te haga daño. Las lágrimas me rodaron solas. Lo abracé y lloré en voz alta. ¿Cuándo fue la última vez que un hombre, aunque fuera de 4 años, me prometió que me protegería? Madre e hijo no tienen por qué estar unidos por la sangre. A veces el vínculo nace allí donde dos almas solitarias se ven y se cuidan la una a la otra. Al volver a la mansión intenté ocultar los ojos enrojecidos, pero el arañazo en la palma de Rodrigo de la cremallera de la chaqueta de Víctor en el forcejeo y mis párpados colorados no escaparon a la atención de Montero. Dejó los papeles a un lado. ¿Qué ha pasado? La voz, tranquila, pero que no admitía evasivas. Traté de suavizar el cuadro, pero don Ernesto, que había ido detrás en su coche y traído las compras, lo contó todo tal como había sido. Cuando terminó, el rostro de Alejandro se ensombreció. Alrededor de él pareció bajar la temperatura a varios grados. Se levantó en silencio y entró en el despacho cerrando la puerta. Al poco rato se oyó su voz tranquila, acerada, implacable. Recopilen todo lo que haya sobre Víctor Castellano, director general de Construct Med España. Cualquier irregularidad, cualquier detalle, todo. Y congelen inmediatamente todos los flujos financieros de sus proyectos. Ahora mismo, me quedé petrificada. Por primera vez veía su poder real. Sin aspavientos, sin histeria. Solo una acción fría, precisa e irreversible. ¿Estaba enfadado por mí o protegía su propia reputación? Fuera como fuese, en el pecho me subió una oleada de gratitud. Aquella noche en la cena algo cambió. Montero estaba sentado observando cómo Rodrigo comía con entusiasmo. El niño ese día tenía mucha hambre, y de repente, Alejandro cogió un trozo de merluza a la plancha y me lo puso en el plato. Don Ernesto se quedó inmóvil. Yo también. Era la primera vez que ocurría algo así desde mi llegada. Come dijo en voz corta y apartó la mirada. Y al cabo de un momento añadió: ese coche ya no hace falta que lo lleves tú. Eres mi esposa. Me representas ante la gente. No des motivos a otros para que te humillen. Eso me humilla a mí. Miré la merluza en mi plato, luego su perfil frío. Las palabras sonaban aún a una orden, pero escondían algo cálido. Gracias, dije en voz baja. Y aquella cena me supo especialmente bien. Unos días después, mientras Rodrigo y yo construíamos una torre con bloques, Alejandro volvió a casa con un sobre dorado en la mano y lo dejó sobre la mesa delante de mí. El próximo sábado. Prepárate. Cena benéfica. Gala de Empresarios de Madrid. Cogí la invitación. Letra dorada. Relieve. Papel grueso. Una cena de la élite empresarial. Un mundo al que me parecía que nunca iba a poder entrar. ¿Es obligatorio que vaya? Nunca he estado en ese tipo de eventos. Puedo ponerle en un compromiso. No hay que hacer nada especial, dijo él con calma. Solo estar a mi lado. Sonreír y hablar lo menos posible. Del resto, me encargo yo. Es una buena oportunidad para desmentir los rumores sobre mi vida privada complicada. Al notar mi mirada dubitativa hacia mi propia ropa, sacó el teléfono y marcó: Gema, mañana por la tarde ven con el equipo. Hay que convertir a mi mujer en una joya. Lo más elegante que tengas, pero con dignidad. Al día siguiente la mansión se convirtió en un pequeño atelier. Los estilistas llegaron con vestidos de noche en percheros, estuches de joyas, arsenales enteros de maquillaje, me dieron vueltas, me probaron cosas, me peinaron, me maquillaron. Cuando por fin se descorrió la cortina me miré en el espejo y no me reconocí. El pelo recogido en un moño alto que dejaba el cuello al descubierto. Un vestido de terciopelo azul oscuro que realzaba la figura sin perder dignidad.
la cara también. La misma, pero diferente. Rodrigo irrumpió en la habitación y se quedó con la boca abierta. El robot se le cayó de las manos. Anda. Mamá es una princesa de cuento. Mamá es una princesa de verdad. Montero estaba en la puerta con las manos en los bolsillos y me observaba despacio. Por una fracción de segundo en sus ojos parpadeó algo parecido a la admiración. Levantó levemente una comisura de la boca. No está mal. Para mí esa mirada y esas dos palabras significaban más que cualquier cumplido. Me miré en el espejo y me dije, puedes hacerlo, Vera. No eres una mujer abandonada, eres la esposa de Alejandro Montero, presidente del Grupo Montero. Aquella noche el Hotel Ritz de Madrid brillaba como un diamante gigante en el centro de la ciudad. Limusinas y coches de lujo hacían cola en la entrada principal. Yo estaba en el Bentley de Montero, y sin darme cuenta tiraba del dobladillo del vestido de terciopelo. Cuántas veces me había tranquilizado delante del espejo, pero cuando el mundo lujoso apareció ante mis ojos de verdad, el corazón se aceleró. Montero estaba sentado a mi lado impávido, como si hubiera nacido en medio de todo ese esplendor. Se volvió hacia mí. No te pongas nerviosa, quédate a mi lado y sonríe. Toda esta gente no es más que comerciantes con trajes caros. El coche se detuvo. Un portero abrió la puerta. Montero salió primero, se abrochó la chaqueta y me tendió la mano. Respiré hondo y la tomé. Los flashes de las cámaras estallaron en salva, voces a nuestro alrededor. Miren, Montero, y con una mujer. Nunca la había visto. ¿Quién es? ¿Será actriz? Llevaba la espalda recta, la cara abierta, caminaba a su lado tal como me habían enseñado los estilistas. Montero recorría el salón asintiendo a los conocidos, intercambiando de vez en cuando un par de palabras. Los perfumes, el vino y la música en vivo se mezclaban en una atmósfera sofocante, pero a la vez hipnótica. En el rincón más alejado del salón vi una figura conocida, Víctor Castellano. Con un traje negro impecable, el pelo perfectamente peinado hacia atrás, una sonrisa untuosa y una copa de champán a punto. Estaba trabajándose a un hombre mayor en busca de contactos comerciales. La esposa no estaba a su lado evidentemente en esas cosas, resultaba un estorbo. Víctor se dirigía hacia nosotros. Aún no había visto mi cara. Montero se inclinó levemente hacia mi oído. Parece que tu antagonista se acerca. ¿Estás lista? Antes de que pudiera responder, Víctor ya estaba ante nosotros. Aún no me miraba a mí, solo a Montero. Hizo una inclinación profunda y le tendió la tarjeta con las dos manos. Alejandro Montero. Es un honor y un orgullo conocerle en persona. Soy Víctor Castellano, ConstructMed España. Llevo tiempo admirando su trayectoria. Unos minutos de su atención. Por favor. Montero no cogió la tarjeta, una mano la tenía en el bolsillo y con la otra me sujetaba a mí. Miró a Víctor desde un leve ángulo de superioridad. ConstructMed. He oído hablar. Dicen que es usted un gran negociador. Víctor resplandecía. Usted exagera. Yo siempre antepongo el honor y la reputación a todo. ¿De verdad? Montero hizo una pausa y me giró suavemente hacia la luz. Entonces es curioso que un hombre honrado sea capaz de herir la dignidad de las personas de su propio entorno. Víctor levantó la vista y se quedó petrificado. Parpadeó, sacudió la cabeza, miraba sin despegar los ojos. Esa mujer elegante con el terciopelo azul oscuro, el moño alto y la mirada serena. Era Vera, la misma Vera que en una noche lluviosa había echado a la calle con las botas gastadas. Vera. Escupió el nombre como si le quemara en la garganta. Tú, ¿cómo estás aquí? La sorpresa pasó rápidamente a algo turbio, celos heridos, orgullo lastimado, perplejidad. En su cabeza, evidentemente no cabía que la miserable mujer abandonada estuviera aquí, en ese salón, al lado del hombre más influyente de la ciudad. Creyó que era una mantenida cara. Olvidándose de Montero, se acercó a mí y me agarró del antebrazo. Ah, con que así. No has tardado nada en encontrar un protector rico. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿A quién has engatusado para conseguir la entrada? Lárgate.
No me pongas en ridículo aquí. Di un paso instintivo hacia atrás, pero Víctor insistió. Con un vestido bonito ya crees que eres otra persona. Lo pinten o no lo pinten. Siempre serás una criada. Una voz tranquila pero firme cortó su perorata. Un momento. Antes de que los dedos de Víctor me tocaran, otra mano firme e inexorable lo interceptó por la muñeca. Montero, casi sin esfuerzo aparente, hizo una pequeña torsión de la muñeca, pero Víctor se dobló por la mitad con un grito corto. La música en el salón se apagó, todas las miradas sobre nosotros. Montero le soltó la mano con un gesto de repugnancia, sacó el pañuelo del bolsillo superior, se limpió los dedos y lo dejó en la bandeja de un camarero que pasaba. Luego dio un paso al frente. Se colocó entre Víctor y yo, y habló de forma que lo oyó todo el salón. Víctor Castellano, ¿quién es el que ha cubierto su cara de vergüenza aquí? Abra los ojos y mire bien a esta mujer. Tomó mi mano, entrelazó los dedos con los míos y los alzó como un juramento. Esta es mi legítima esposa y la compañera del presidente del Grupo Montero. Insultarla es insultarme a mí, a Alejandro Montero. El salón dio un respingo. Luego un estallido de susurros. ¿Montero se ha casado? ¿Es su esposa? Vaya. Y ese tipo, el exmarido, él mismo la tiró y no supo ver su valor. Víctor estaba blanco como el papel. Las rodillas le flaqueaban, la boca se le abría y cerraba sin emitir sonido. Era mi mujer. Ella era. Montero sonrió fríamente. Le doy las gracias por no haber sabido apreciar este diamante. Precisamente por eso he tenido yo la oportunidad de cuidarlo. Pero desde ahora, ella no tiene nada que ver con usted, y si vuelve a acercarse a ella, o se permite una sola palabra, haré que se arrepienta de haber nacido. Yo estaba a su lado, y el calor de su palma se disolvía lentamente en mi mano, derritiendo el hielo que había llevado conmigo durante tanto tiempo. Víctor cayó de rodillas de repente, delante de cientos de invitados. Alejandro, perdone. La culpa es mía. Por el amor de Dios. Una sola vez. Se volvió hacia mí con una mirada patética y suplicante. Vera, éramos familia, 3 años. Di al menos una palabra por mí. Lo miré. En el corazón no había triunfo, solo una amarga lástima. 3 años atrás amaba a ese hombre. Montero asintió en silencio a su ayudante. Este trajo al instante una carpeta delgada. Alejandro la tiró delante de Víctor. Las hojas salieron volando. Familia, dice. Pues explíqueme esto. Hace 3 años su empresa suministró a un hospital infantil un lote de material médico defectuoso. Los errores en las mediciones estuvieron a punto de costar la vida a varios recién nacidos. Usted enterró el asunto y compró el silencio. Entre los afectados estaba el hijo de un amigo muy cercano mío. ¿Lo sabe? Víctor palideció hasta un color terroso. Con manos temblorosas recogió una hoja. Era el acta de la inspección que él creía destruida para siempre. Yo. El Grupo Montero rescinde todos los planes de colaboración con ConstructMed y remite este material a los organismos competentes y a los círculos empresariales. Quien comercia con la salud de los niños y no sabe lo que es el honor no tiene derecho a estar en este salón. Levantó la cabeza. Seguridad. 2 corpulentos empleados se materializaron a su lado. Víctor gritaba, se retorcía, suplicaba, pero lo sacaron en volandas. El grito se apagó tras las altas puertas. El salón respiró despacio. Todos lo entendían. Aquello no había sido solo una escena de celos, era una justicia merecida. Miré a Víctor alejarse y sentí que de mis hombros caía un peso de muchos años. No por haber visto su humillación, porque por fin era completamente libre. Levanté los ojos hacia Montero. Él me miraba en calma, en profundidad, sin decir una palabra, solo apretó mi mano un poco más. Todo ha pasado ya. Cuando la cena de gala terminó, volvimos a casa en silencio. El mundo elegante desaparecía al otro lado de las ventanillas. Solo el ronroneo uniforme del motor y la respiración de 2 personas en el oscuro habitáculo. Montero había bebido más de lo habitual. Después de haberse ocupado de Víctor, los socios se le acercaban sin parar con felicitaciones y le rellenaban la copa.
Él no rehusaba, bebía de buena gana, pero en esa disposición había algo vaciado. Ahora estaba recostado en el asiento con los ojos cerrados, las mejillas levemente sonrosadas, la respiración regular. Con el alcohol se le había caído toda la armadura. Lo miré de reojo. En ese momento no era el arrogante magnate frío. Era simplemente un hombre cansado y solitario. El coche tomó una curva cerrada y su cabeza se deslizó suavemente sobre mi hombro. Me quedé inmóvil, estiré la mano para apartarla, pero me detuve. Su hombro me había sostenido a través de tantas tormentas. Ahora era él el que descansaba en mi pequeño hombro. Enderecé la espalda con cuidado para que estuviera más cómodo. Su calor traspasaba la tela. El corazón me dio un vuelco grande. El corazón me dio un vuelco grande. El corazón. Y de repente él se movió. Los ojos no se abrieron, pero los labios se entreabrieron apenas. Gracias por haber protegido a Rodrigo. Esas palabras cayeron en el silencio como una gota en un agua tranquila y los círculos se extendieron. De todo lo de esa noche, mi aparición en la recepción, el papel de esposa perfecta, eso era lo que él recordaba. Aquel día en el supermercado, cómo Rodrigo y yo nos habíamos defendido el uno al otro. Miré su cara de cerca. Las largas pestañas proyectaban una sombra sobre la mejilla, la nariz recta, la arruga entre las cejas que no se borraba ni durmiendo. «Buenas noches», Alejandro susurré, sabiendo que ya no me oía. Tras las ventanillas, las luces naranjas flotaban en la oscuridad, iluminando el camino a casa. Allí esperaba un niño, y una casa no del todo auténtica aún, pero cada vez más cálida. Montero se fue a Barcelona 3 días a cerrar una operación de fusión de una empresa filial. La enorme mansión sin el señor se volvió todavía más grande y vacía. En la segunda noche de su ausencia, volvió a caer una tormenta. Los relámpagos desgarraban el cielo. A las 2 de la madrugada llegó desde el cuarto de Rodrigo un grito desesperado. Me levanté de un salto y corrí hacia él. El niño estaba encogido en la cama, las mejillas encendidas. Empapado de sudor, murmuraba en el delirio: «Mamá, no te vayas». «Mamá», le puse la palma en la frente, ardía como un horno. El termómetro marcó 39,5. Desperté a don Ernesto, saqué el antitérmico, empecé a poner paños fríos a Rodrigo. Pero la pastilla no hacía efecto. La respiración se iba haciendo más pesada, y de pronto Rodrigo se incorporó de golpe, clavó la mirada en la oscuridad sin ver nada, y salió disparado de la habitación como un corcho. «Rodrigo, ¿a dónde vas?» No bajó las escaleras. Subió hacia donde Montero me había prohibido ir. Al tercer piso, ningún contrato, ninguna penalización. «Aquí hay un niño». Me lancé detrás de él. La pesada puerta de madera resultó estar sin llave. Rodrigo la empujó y cayó al suelo. Lo recogí y miré a mi alrededor. Ningún secreto terrible, ningún esqueleto encerrado, una habitación grande y vacía y un dolor derramado en el aire. En el centro, una mesa amplia de altar. Encima, 2 fotografías enmarcadas. Una mujer joven con ojos radiantes y una sonrisa idéntica clavada a la de Rodrigo. Al lado, un hombre con cara inteligente y serena. Olor a incienso. Velas que ardían en silencio. «Mamá, mamá». Rodrigo extendía los brazos hacia el retrato, llorando con la fiebre. Se me oprimió la garganta. Por eso nadie podía entrar allí. Él quería proteger ese dolor o preservar su descanso. De repente, una corriente fría de aire por la espalda. En el pasillo se encendió la luz. Me giré. En el umbral estaba Alejandro, empapado de arriba abajo, con la maleta a los pies. Había vuelto antes de lo previsto. En su cara no había calma ni la fría armadura habitual. Solo rabia y algo muy cercano a la desesperación.
¿Quién te ha dado permiso para entrar aquí? Su voz tapó el ruido de la lluvia al otro lado de la ventana. Se abalanzó, arrancó a Rodrigo de mis brazos, me agarró del antebrazo y me arrastró fuera. La puerta se cerró de un portazo entre Rodrigo y su madre en la fotografía. La hora siguiente la mansión vivió en el caos. Se llamó al médico. Le pusieron una inyección a Rodrigo. Por fin el niño cayó en un sueño profundo, y solo entonces el aire de la casa se volvió pesado como antes de una tormenta. Montero estaba sentado en el borde de la cama de su hijo, apretando la pequeña mano. Sus anchos hombros se agitaban apenas perceptiblemente. En ese momento no era el magnate todopoderoso, era solo un padre ante un dolor que no se puede vencer con dinero. Yo estaba en un rincón, el antebrazo que él había agarrado ardía rojo. No le guardaba rencor, solo sentía compasión. En silencio puse un vaso de té caliente en la mesita de noche. Beba. Está empapado hasta los huesos. Él levantó la cabeza. Los ojos, rojos, irritados. Miró el té, luego a mí. La rabia impotente había desaparecido. Solo quedaba cansancio. Cogió el vaso y se lo bebió de un trago. Luego exhaló pesadamente. Perdona. Perdí la cabeza. No. El contrato lo rompí yo. Pero esa mujer de la fotografía. Montero guardó silencio largo rato, mirando al vacío. Es mi hermana Inés. A su lado, su marido. Rodrigo no es mi hijo. Es el hijo de ellos. Lo había sospechado, pero oírlo en voz alta fue un golpe. Hace 4 años murieron en un accidente de tráfico. Terrible. Rodrigo estaba en brazos de ella. Tenía 3 meses. Sobrevivió de milagro. Los parientes del marido se abalanzaron enseguida sobre la herencia de Inés. No podía entregar al sobrino a esa gente. Tramité la tutela, cambié el apellido, rompí todos los lazos con ese lado. Apretó el puño. Los nudillos se pusieron blancos. Lo peor es que el asesino nunca fue condenado. Un camionero borracho. Alguien le ayudó a salir del paso con una multa y una pena en suspenso. 3 años, buscando quién fue. Lo encontré. El tío de tu exmarido, exfuncionario de alto rango de la administración. Me llevé la palma a la boca. El destino es cruel y preciso. Lo que parecía una coincidencia fortuita resultaba que estaba entretejido con sangre y dolor. Víctor Montero. Yo, por eso emprendí las acciones contra su empresa, para llegar a las pruebas. Me miró de frente. Perdona haberme vuelto, haberte arrastrado a esto. Aquella noche estuvimos sentados juntos junto a la cama de Rodrigo sin dormir. Su historia pesó en el corazón, pero también derribó la pared invisible que había entre nosotros. Me armé de valor, sabe. Poco después de casarme con Víctor, me quedé embarazada. Pero por la presión de mi suegra y el sacrificio sin fin, por esa familia perdí el niño. Cuando estaba en el hospital, destrozada de cuerpo y alma, Víctor no me consoló. Dijo que la culpa era mía. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, las mismas que había ocultado durante años. Entiendo lo que es mirar el sufrimiento de un ser querido y no poder hacer nada. Y luchar solo. Montero extendió la mano y con cuidado me limpió una lágrima de la mejilla. Sus dedos eran ásperos, pero sorprendentemente cálidos. Los dos estamos rotos. 2 pedazos que el destino ha hecho colisionar en la misma agua. Vera. Me miró de verdad, sin máscara. Quiero rescindir nuestro contrato, no para acabar, sino para empezar de nuevo. No quiero que seas una esposa sobre el papel. Quiero que te conviertas en la verdadera madre de Rodrigo. Que juntos sanemos estas heridas y construyamos una familia de verdad. ¿Lo aceptas? El corazón se me encogió y luego se soltó. Ninguna vela, ninguna rosa, ningún anillo. Solo una noche tormentosa, una cama de niño y las palabras más honestas que había oído en mi vida. No respondí con palabras. Simplemente puse mi palma encima de su mano y la apreté con fuerza. Su calor se extendió por todo el cuerpo. Disolvió la soledad. Derritió el frío.
Me atrajo hacia él. Sus brazos me rodearon como si tuviera miedo de que me disolviera en el aire. Por primera vez en muchos años encontré un lugar donde poder respirar. Después de aquella noche nuestra vida empezó a cambiar, silenciosamente pero sin remedio. Y en la ciudad, mientras tanto, la tormenta se abatió sobre Víctor Castellano. La quiebra de Constructmed se derramó por las noticias económicas y los foros, falsificaciones, tráfico de material defectuoso, evasión fiscal, sobornos a funcionarios, todo salió a la luz. Los bancos exigieron el reembolso anticipado de los préstamos. Los bienes quedaron embargados. La casa de la que me había echado bajo la lluvia de invierno estaba ahora precintada por los juzgados. Y lo peor para Víctor, su querida esposa embarazada, la misma noche en que se declaró el concurso de acreedores, desapareció, se llevó los últimos efectivos y las joyas que él había guardado. Resultó que el embarazo era una farsa. Lo había manejado desde el principio por el dinero y el estatus. Cuando el barco empezó a hundirse, la rata fue la primera en escapar. La madre de Víctor, la misma que en su día me llamó árbol estéril, al enterarse de que la nuera había desaparecido y su hijo se ahogaba en deudas y en un proceso penal, sufrió un ictus en el mismo umbral del juzgado. La dejó paralizada, con la boca torcida. No podía hablar, solo gemía en la cama del hospital, ahogándose en lágrimas demasiado tardías. Víctor, de director de éxito, se había convertido en un hombre sin casa, sin dinero, con una montaña de deudas y una madre enferma. Leía las noticias en el salón. El corazón callaba, ni regodeo, ni amargura, solo una comprensión tranquila, casi indiferente. Todo es justo. Cerré el portátil y miré por la ventana, donde Rodrigo perseguía una mariposa por el jardín. La paz. Esa es la verdadera riqueza. Ellos la malbarataron. A finales de invierno, cuando los parques de los alrededores de Madrid empezaban apenas a verdear, saqué el pequeño Seat de las verjas de la mansión y fui a comprar víveres. Quería los huevos más frescos para el bizcocho de caramelo salado que tanto le gustaba a Rodrigo. Nada más salir a la calle, una sombra se cruzó delante del capó. Frené. Me disponía a bajar la ventanilla y quejarme, y me quedé helada. Víctor, en pocos meses había envejecido 10 años. El traje, antes impecable, estaba arrugado y grasienta. La barba a medias le cubría la cara, los ojos hundidos y enrojecidos, con un regusto de alcohol. Se asomó a la ventanilla y dijo con voz ronca: «Vera, Vera, soy yo. Ábrela, por favor». Dudé un momento, pero entreabrí el cristal un palmo y enseguida noté el olor agrio a aguardiente barato. «Vera, ayúdame. No tengo a nadie más». Se echó a lloriquear. Las lágrimas y los mocos se le mezclaban en las mejillas. «Mi madre. Mamá ha tenido un ictus. El hospital pide dinero. No tengo ni un céntimo. Me quitaron la casa, todos los amigos me han dado la espalda. Solo tú. Eres la única a quien puedo acudir». Se aferró al marco de la ventanilla con manos temblorosas. 3 años vivimos juntos. Tú no puedes ver cómo se muere mamá. Eres buena persona. Dame algo. No para mí, para mamá, por el amor de Dios. En el pecho me subió una amargura, ni alegría ni rabia, algo innombrable. Levántese, dije con voz uniforme. La seguridad lo verá y será peor. En sus ojos se encendió una esperanza ávida. ¿Entonces me ayudarás? ¿Recuerdas que estuvimos cerca? No me confunda. Hace tiempo que dejé de ser su esposa. Desde la noche en que me arrojó a la cara los papeles del divorcio, saqué un blog, escribí rápidamente una dirección y lo tendí por la rendija. Víctor lo cogió y frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de albergue? ¿Un centro social? Hay enfermeras, medicamentos básicos, comida y techo gratuitos. Para su madre es lo mejor que existe ahora. ¿Cree que en el estado en que se encuentra usted puede cuidarla mejor? Eres rica. Tu marido es millonario. ¿De verdad vas a negarle el dinero? Si le doy dinero a usted, irá al alcohol. Esta dirección es el último gesto de bondad que puedo permitirme hacia su madre. De lo demás, responda usted solo. Subí el cristal
y puse el pie en el acelerador. En el espejo retrovisor, su figura se fue empequeñeciendo hasta convertirse en un punto, como un trapo viejo tirado al borde de la carretera. Parecía que lo de Víctor había quedado atrás para siempre, pero la verdadera tormenta llegó desde un lugar completamente distinto. Al caer la tarde, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono fijo del recibidor con un timbre fuerte e imperioso. 50 millones de euros. En billetes viejos, sin números de serie. Los traerás al polígono industrial del sur. Entrada número 3. Te espero 2 horas. ¿Quién es? ¿Quién tiene a tu hijo? Al heredero del grupo Montero. Tienes el niño en mis manos. Si llamas a la policía o llegas tarde, ya sabes lo que pasará. El plato se me resbaló de las manos y se hizo pedazos. Rodrigo. Lo habían secuestrado. Pero Alejandro iba a buscarlo al colegio. Marqué su número. Tonos largos. Luego él mismo me llamó, sin aliento. Vera, ¿estás en casa? A Rodrigo lo han secuestrado. Me ausenté 5 minutos a comprar un medicamento. Volví. La ventana, rota. El niño, no estaba. Acabo de recibir una llamada. Piden 50 millones. Polígono Sur. Entrada 3. Entendido. Quédate en casa. Ciérralo todo. Voy para allá. Me dejé caer al suelo. Las lágrimas rodaban solas. Rodrigo, mi niño. En la mente me cruzó Víctor. Pero no. Era un cobarde. No era capaz de algo así. Más bien acreedores de su entorno, los que habían desesperado de recuperar las deudas y habían decidido llegar a través de Montero, creyendo que Rodrigo era su hijo biológico. No podía quedarme simplemente esperando. Entré en el cuarto de Rodrigo, una semana antes, como recompensa por buen comportamiento. Le había comprado un reloj azul con GPS. Le había dicho que se lo pusiera sin quitárselo nunca. Abrí la aplicación en el teléfono. El punto rojo parpadeaba en el mapa y se movía directamente hacia el polígono sureste. La señal vivía. Agarré las llaves del SEAT y salí corriendo. La zona industrial abandonada se hundía en la hierba alta y la oscuridad. Apagué los faros antes de tiempo y me acerqué andando por el borde de la valla. El coche de Montero estaba junto a una pared semiderruida, al lado de varios hombres de paisano que hablaban entre susurros haciendo planes. Quise correr hacia él, pero desde el almacén llegó el grito de Rodrigo. «Papá, mamá, ayuda, tengo miedo». Se apagó la razón. Me pegué a la puerta oxidada y miré por la rendija. Dentro, una luz tenue. Rodrigo estaba atado a una silla de madera, la boca tapada con cinta americana, pero la cinta a medias se había corrido. Junto a él paseaba un hombre grande con un tubo de hierro, maldiciendo y gritando. «Cállate. Si el papato no trae el dinero, te voy a mandar al otro barrio». En ese momento Alejandro y los agentes irrumpieron por la entrada principal. «Alto, suelta al niño. Estás rodeado». El secuestrador vio que no había salida. Agarró a Rodrigo por el cuello de la camisa y apoyó el tubo en su cabeza. «Un paso más y lo reviento». Alejandro se paró, levantó las manos. La voz se le quebró. «No le hagas daño. El dinero está aquí. Todo lo que quieras. Solo no le hagas daño». Pero el criminal ya retrocedía hacia la salida de emergencia arrastrando a Rodrigo. El niño lo mordió en la mano. «Maldito mocoso». El hombre alzó el tubo. «No». Entré en el almacén de un grito y me lancé hacia adelante. La distancia era demasiado corta. No había tiempo de pensar. Simplemente me interpuse delante de Rodrigo. El tubo no bajó sobre la pequeña cabeza. Bajó sobre mi espalda y mi hombro. Caí. «Mamá, mamá». Su grito, cerca y lejos a la vez. Mientras el criminal se quedaba desconcertado una fracción de segundo, Alejandro lo alcanzó y lo lanzó al suelo. Los agentes se abalanzaron sobre él. El hombre aullaba y se debatía inútilmente. Montero se precipitó hacia mí. Su cara estaba blanca como la cal. «Vera, Vera, mírame. No me des este susto». Abrí los ojos con esfuerzo. Muy cerca, la cara llorosa de Rodrigo. «Mamá,
Por favor, no te mueras. Rodrigo, todo está bien. Menos mal que estás vivo. La oscuridad me cubrió entre las cálidas manos de Alejandro. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el olor a antiséptico y un techo blanco. Me dolía la cabeza y cada movimiento lo sentía por todo el cuerpo. Gemí levemente y enseguida una mano cálida y temblorosa cubrió la mía. Vera, has vuelto. La voz de Alejandro. Giré la cabeza. Estaba sentado junto a la cama, la barba descuidada, ojeras profundas. No se había ido mientras yo estuve inconsciente. Rodrigo está bien. Mira, está durmiendo en el sofá. Busqué el sofá con la mirada. Rodrigo dormía apretando su robot, con surcos de lágrimas secas en las mejillas. Exhalé. Montero me acarició el pelo. La voz le tembló. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te lanzaste bajo el golpe? No lo pensé, reconocí. Es que Rodrigo es nuestro hijo. No quería que le pegaran. Alejandro acercó los labios a mi frente, largo, suavemente. Sus lágrimas cayeron sobre mi mejilla, saladas. Gracias por estar con nosotros. Perdona que no pude protegerte. Te juro que nunca más dejaré que nadie os haga daño. Todos los contratos de sobra, los cálculos, la distancia, se habían quemado en aquella noche. Solo quedaba esto: padre, hijo, madre, familia. Después de aquel episodio terrible, nuestra pequeña familia empezó a recuperarse despacio, pero cada día un poco más cálida y más sólida. Rodrigo cambió. Con ayuda de la psicóloga, con el amor del padre y la madre, se convirtió en otro niño, no aquel niño cerrado, hostil, siempre listo para defenderse. Ahora llegaba del colegio a carcajadas, parloteaba sin parar y se comía todo lo que yo cocinaba. Alejandro también cambió. Redujo su jornada laboral y delegó la gestión operativa en sus adjuntos. Por las noches, veíamos dibujos animados juntos, montábamos puzzles, y a veces él simplemente escuchaba en silencio como yo le leía a Rodrigo el cuento de buenas noches. Yo misma no quería ser simplemente el ama de casa. Me apunté a un curso de gestión y empecé a estudiar inglés. Alejandro me apoyó sin reservas. Haz lo que quieras. No necesito una esposa que espere junto a la ventana. Quiero que tengas tu propia vida. Los fines de semana los tres nos subíamos al pequeño Seat Alejandro al volante y nos íbamos a los alrededores de Madrid, al campo o a visitar el centro de menores donde yo había empezado a ir de voluntaria. Montero ya no cambiaba al Bentley. Le gustaba conducir ese coche destartalado. Le gustaba la sencillez. Una tarde, mientras yo estaba sobre mis apuntes, él me trajo leche caliente, me abrazó por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro. Vera, ¿no te parece que en casa hay demasiado silencio? ¿Silencio? Me sorprendí. Rodrigo corretea todo el día. No me refiero a eso. Se rió y su aliento cálido me hizo cosquillas en el oído. Rodrigo ya es mayor. Necesita un hermanito o una hermanita. ¿No quieres intentarlo? Me puse colorada hasta las orejas, pero le dije, el médico dijo que podría haber complicaciones. Lo intentaremos juntos. Y si no puede ser, tenemos a ti y a Rodrigo. Con eso me basta. Pero si el cielo nos envía otro ángel, la felicidad será completa. El cielo lo oyó. 2 meses después me sentí extraña. Náuseas por las mañanas, somnolencia, antojo de cosas ácidas. Compré el test a escondidas. Sola en el baño vi las 2 rayas brillantes y rompí a llorar. Entré en el salón con el test en el puño. Alejandro y Rodrigo estaban enredados con un puzzle. La voz se me fue. Dima. Él levantó la cabeza, vio las lágrimas y se puso en pie de un salto. ¿Qué ha pasado? Vera, ¿te duele algo? Abrí la palma. Él clavó la vista en el test. Varios segundos de silencio. Luego soltó una exclamación alegre, me levantó en brazos y me hizo girar por la habitación. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Rodrigo, ¿vas a tener un hermanito o una hermanita? Rodrigo puso los ojos como platos y luego gritó de entusiasmo y empezó a dar saltos a nuestro alrededor. ¡Hurra! Seré el hermano mayor. Si es niño, le enseño a montar robots. ¿Y si es niña? Se quedó pensativo.
Si es niña, le dejo jugar con mis coches. A veces, Alejandro me bajó al sofá con cuidado y pegó la oreja a mi barriga. De momento no hay nada que oír, solo un guisantito. Pero se rió como un crío. Hola, papá está aquí. Pórtate bien. No fastidies a mamá. Rodrigo se colocó a su lado enseguida. Pequeñín, cuando crezcas te lo enseño todo. Y te protegeré. Nadie te va a hacer daño. La felicidad llenó la habitación hasta el techo. El embarazo fue tranquilo. Alejandro y Rodrigo me rodearon de tal atención que no había tiempo para preocuparse. A la semana 20 fui sola a la ecografía de rutina. Alejandro se había retrasado en una reunión. El médico dijo, niña, sana, todo en orden. Salí por el vestíbulo del hospital y me detuve. Junto al cubo de la fregona había un hombre con uniforme azul de trabajo, delgado, encorvado, con canas en el pelo y un cansancio incrustado en la piel. Cuando levantó la cabeza para escurrir la fregona, nuestras miradas se encontraron. Víctor trabajaba de celador en ese hospital. Me vio a mí, una mujer guapa, feliz, embarazada, con buena ropa. Se quedó petrificado. La fregona cayó con estrépito. Nos miramos unos segundos, en sus ojos, sorpresa, vergüenza y un arrepentimiento tardío y amargo. Movió los labios, quiso decir algo, pero la mano ennegrecida, temblorosa, se levantó a medias y volvió a caer. Él mismo lo entendió. Ya no había nada que decir. No aparté la mirada, sin burla, sin lástima. Con esa serenidad que llega cuando el pasado ha sido soltado para siempre. Ese hombre había muerto para mí hacía mucho. Apenas asentí, como se asiente a un conocido casual en un cruce, y me fui hacia la salida. No me volví, pero sentía que él me miraba la espalda. Que se arrepienta. Solo que el arrepentimiento ya no cambia nada. Cada uno carga con la responsabilidad de sus elecciones. Yo elegí la honestidad y el perdón. Él eligió la traición y la codicia. Esa es la ley de la vida. Estricta y justa. El octubre en los alrededores de Madrid era deslumbrante. El oro de las hojas, la luz mielada entre los árboles, el aire cristalino. El día que nunca había esperado para mí. Con el vestido de novia blanco avancé por el camino cubierto de pétalos hacia el hombre que amaba. Ningún salón enorme. Alejandro había elegido un restaurante discreto con terraza sobre el río, solo familia y personas cercanas. Me miré en el espejo. El vestido color marfil ceñía la figura, el vientre ya se notaba un poco, pero no lo estropeaba, le añadía una belleza especial. La puerta se abrió de golpe. Rodrigo entró volando con un esmoquín pequeño y una pajarita roja. Mamá, estás preciosa. Papá ya está allí. No para de ir de un lado a otro. Seguro que está nervioso. Me reí y le cogí de la mano. Pequeño caballero, ¿llevarás a mamá hasta papá? Por supuesto, anunció con solemnidad. Es mi trabajo. Sonó la música. Se abrieron las puertas. El jardín, en blanco y verde, pétalos en el suelo. Y al final del camino, Alejandro con un traje gris. Cuando Rodrigo y yo aparecimos, su cara se iluminó la seriedad, se disolvió y no quedó más que amor. Rodrigo me llevó con ceremoniosidad. Ante el altar me cedió la mano a Alejandro y dijo muy serio: papá cuida a mamá y a la niña, y si la haces llorar, no te presto el robot, ni una sola vez. Risas, lágrimas, aplausos. Alejandro le revolvió el pelo. Te lo juro. Para siempre. Al intercambiar los anillos me miraba, y la voz le temblaba. Vera, gracias por haber venido, por haber sanado a Rodrigo y a mí. Este anillo no es solo una promesa, es la prueba de mi amor y mi gratitud. Te quiero. Lo miré ponerse el anillo en mi dedo, y las lágrimas caían solas de felicidad. Yo también. Gracias por haberme dado un hogar de verdad y una familia de verdad. Te quiero. Bajo el cielo azul, entre las personas queridas, nos besamos y abrimos una página nueva, auténtica. 3 meses después llegó un nuevo miembro a nuestra familia. La niña nació en un día gélido de diciembre, pero trajo a la mansión un calor
que ésta nunca había conocido. Se parecía a Alejandro, los ojos grandes, la nariz recta, pero los hoyuelos en las mejillas eran los míos. Cuando el médico me la puso sobre el pecho, el férreo Montero se giró hacia la ventana y yo lo vi limpiarse una lágrima a escondidas. No se atrevía a cogerla en brazos, temía hacerle daño, solo extendió el dedo índice. La manita diminuta, los deditos pequeñísimos, lo agarraron con fuerza. Ese agarre no hay nada que lo rompa. La llamamos Sofía. Rodrigo asumió su papel de hermano mayor con toda la seriedad del mundo. Llegaba del colegio directamente al cuarto de la niña y podía pasarse horas mirando a la hermanita dormida. Un día lo vi susurrarle: «Sofía, crece rápido. Te voy a enseñar a montar puzzles y no dejaré que nadie te haga daño. Te lo prometo». Entre los días de alegría, llegó una noticia de la vida anterior. Una amiga comunicó: la madre de Víctor había fallecido de noche en el centro social, sola, sin su hijo. Él en ese momento estaba trabajando en otra ciudad. Me quedé en silencio un momento, sin regodeo, sin rabia, solo una quieta tristeza por una vida vivida en soberbia y vacío y acabada en soledad. Hablé con Alejandro y anónimamente transferimos dinero al centro para que el entierro fuera digno. Alejandro no se opuso. Simplemente tomó mi mano y la apretó. Aquella noche encendí una vela ante la pequeña imagen que teníamos en casa y pedí por el descanso de su alma. Pensé en Víctor, sin madre, sin familia, sin dinero, sin futuro. No hay peor castigo en el mundo que ese. Cerré la ventana y volví a la casa, donde resonaba la voz de Rodrigo y gorjeaba Sofía. Pasaron los años. Sofía ya daba sus primeros pasos con los pies inseguros por el jardín. Rodrigo estaba en tercer curso de primaria. Alto, vivo, buena persona. La casa estaba siempre llena de risas, juguetes y voces. Alejandro se convirtió en consejero de la empresa y cedió la gestión operativa a sus adjuntos. Ahora se ponía el delantal y hacía cocido madrileño, le enseñaba a Rodrigo a arreglar la bicicleta, y los vecinos miraban a veces con sorpresa al conocido empresario reptando por el garaje con la llave inglesa. Un domingo por la tarde yo estaba en la mesa trabajando en el manuscrito, terminando mi primer libro. Se llamaba El corazón de un niño. Sobre lo que Rodrigo y yo habíamos vivido, sobre los niños del centro de menores a donde iba de voluntaria, sobre el amor, la paciencia, la comprensión. Desde el jardín llegaban carcajadas. Sofía, tambaleándose, corría de Rodrigo, que a propósito no la alcanzaba. Alejandro salió con un plato de manzana cortada. Lo dejó junto a mí y se sentó en el sillón de al lado. Contempló a los niños un buen rato. Ya vas bastante avanzada. Casi al final. Solo queda la conclusión. Él cubrió mi mano con la palma. ¿Sabes? A veces pienso que todo fue un sueño. Encontrarte, así, de esa manera. Me giré hacia él con una sonrisa. Yo pienso que me tocó el gordo. Encontré un marido millonario y encima 2 ángeles de regalo. El mejor negocio de mi vida. Alejandro se rió y me atrajo hacia él. El gordo lo toqué yo. Sin ti, Rodrigo y yo seguiríamos en la oscuridad. Tú eres nuestro sol. Gracias. Me besó en silencio y desde el jardín llegó. Papá, mamá, venid aquí. Sofía se ha caído pero no llora. Se ríe. Nos miramos y nos echamos a reír. Nos levantamos y fuimos. En la cena toda la mesa era conversación, miguitas y risa infantil. Cocido, patatas con champiñones, empanada casera, comida sencilla, pero en ella estaba todo lo que habría querido cuidar toda la vida. No llegué a ser una gran dama de sociedad ni la dueña de un emporio. Elegí mi camino, tranquilo y auténtico. El libro, el voluntariado, los niños, el marido. Un día de fin de semana, yo estaba en la mesa añadiendo las últimas páginas. Alejandro había salido al jardín, donde Rodrigo golpeaba un balón y Sofía iba detrás con los brazos extendidos para guardar el equilibrio. Se sentó a mi lado y dijo en voz baja: «Vera, qué bien se está aquí». Cerré el portátil y me apoyé en su hombro. Cielo azul,
nubes blancas, los niños en la hierba. La vida se parece a estas nubes. A veces se oscurece truenos, tormenta, oscuridad. A veces se despeja sol, calor, paz. Yo pasé por la tormenta más oscura y salí aquí. Puede que vengan más pruebas, no lo sé. Pero ya no tengo miedo, porque a mi lado hay un hombro firme y en el corazón un amor que ilumina el camino. El viento revolvió las páginas del manuscrito. Cerré los ojos. Paz en el alma. El pasado quedó atrás para siempre.